Ahora a mí me gustaría conversar un poco también sobre, no solamente sobre la figura de Sergio Larraín, sino que también sobre tu proceso como creador y tu relación con la fotografía, ¿ok? Tengo entendido que es bien estrecha, ¿no? Viene desde hace bastantes Mm. años. ¿En tu Ujú. familia hay fotógrafos? ¿Es Bueno, así? mi papá es fotógrafo, Ok, y mi abuela también era fotógrafa, pero no profesional. Eh, y claro, y me crié con este padre fotógrafo que tenía una oficina que eran básicamente laboratorios de fotografía con ajá, archivos fotográficos. Era el archivo de la Universidad de Chile, ¿no es cierto? sí, Que perfecto. está, que todavía existe, solo que en esa época se hacía todo análogo, digamos. Entonces se copiaban, ¿no es cierto?, las exposiciones, que se hacía, todo era papel impreso analógicamente y fotográficamente. Y, y entonces la fotografía siempre fue un juego que estuvo ahí, ¿no? Yo la comparo como con una hermana mayor con la que yo me entretuve y aprendí a jugar, a ser fotógrafo y ahí, bueno, eso es un poco lo que se cuenta en la ciudad de los fotógrafos, que es esta idea Sí, tu como primer documental, exacto. de Ujú. aprender jugando, ¿no es cierto? Con esta cajita de té, que era como una imagen de infancia que recuperamos en esa película. Entonces la foto siempre fue una manera de mirar el mundo también. Siempre yo andaba con cámara fotográfica, siempre tuve cámaras fotográficas, siempre tomé fotos, siempre revelé, siempre fue un parte de mi lenguaje también, de expresión, que después yo fui entendiendo que podía ser también una manera de expresarte. Solo que terminé haciendo películas documentales, ¿cachai? Allá voy, ¿por qué ese giro? Obviamente hay diferencias esenciales entre ambas artes, entre ambos modos de expresión, aunque también están mm, muy ligadas. Por algo los fotogramas se llaman así, son fotografía en mm, movimiento. sí. ¿Cuáles son los distintos lenguajes que tú sientes que explora ambas disciplinas? ¿Y por qué tú te inclinaste hacia uno si tu génesis estaba en el otro? O quizás no hay una separación. Profundizar un poco sobre ese tema. Yo creo que es parte de un proceso que va, que crece porque la imagen fotográfica, la escuela que yo conocí era la fotografía documental de los años 80, de los fotógrafos reporteros, ¿no es cierto?, que eran los amigos de mi padre. Había ahí un rol documental en la foto, ¿no es cierto? Perfecto. Documentar un momento histórico, tanto para denunciar como para tener un registro de la cotidianidad también, en fin. Eh, y yo quise estudiar cine porque sentía que quería contar historias, quería hablar, necesitaba usar un lenguaje más amplio quizás, pero no sabía bien qué quería hacer hasta que un día me tocó trabajar con Patricio Guzmán y eso marcó un antes y un después. Yo trabajé cuando tenía 23 años, trabajé con Patricio en una película que se llama La Memoria Obstinada, Sí, creo que perfecto. está en Onda Media. Ajá. Y ahí pude ver por primera vez a un director hacer una película sobre un tema que a él le interesaba, sobre una historia eh, que a él lo atravesaba profundamente, que tenía que ver con su propio proceso personal. Y eso me pareció tan determinante, ¿no es cierto? Que Sí. uno podía no solo ir a buscar historias a la China y contar la historia de un chino que tú nunca habías visto, sino que también uno podía hablar de uno y de las cosas que a uno le pasaban y las cosas que uno veía, de lo que uno sentía. Y ahí la herramienta, ahí como que cuajó todo lo que yo había aprendido sobre cine, fotografía, documental, y ahí yo empiezo, bueno, a trabajar con Patricio estrechamente y empiezo a aprender mucho sobre cómo él recreaba situaciones, las puestas en escena, la búsqueda de archivos, el acercamiento finalmente a tus temas, la creación de dispositivos narrativos, en fin, se me abrió un mundo y yo dije, yo quiero hacer esto. O sea, esta yo creo que es la manera de aproximarme con el cine a las historias que a mí me gustaría contar y que nadie las ha contado. Por eso también me acerco a las historias que están en las películas que hemos hecho, porque son historias que no estaban en ninguna parte, que nadie nos había contado. Y ahí se relaciona, yo creo que fuertemente el tema de hacer películas donde la gente hable y cuente cosas, porque Chile, o la historia que a mí me tocó vivir con Chile la infancia, era un Chile en donde no se decían las cosas. Era un Chile en donde se hablaba
eh, y se contaban las historias en la medida de lo posible, ¿no es cierto? Esa frase tan famosa. Eh, pero también es algo muy chileno, no decir todo lo que uno piensa, no decir las cosas de frente, no ser claro, no ser pertinente, ¿cachai? No ser asertivo. Es muy chileno dejar como que las cosas se deduzcan, hablar con eufemismos. Entonces es difícil aprender ese lenguaje. Para los extranjeros es muy raro eso. Y siempre lo notan. Entonces yo creo que ahí hay una necesidad de hacer películas para contar, para hablar, para que haya un relato que no está completo, ¿no es Y cierto? me imagino que el Santo Eterno también nace de esa necesidad de contar una historia que Mm, sientes tú que estaba un poco en la oscuridad, de dar una voz quizás, de reconstruir pedazos de un puzzle que estaba un poquito disperso, se absolutamente. estaba diluyendo en el tiempo. Me imagino que por ahí nace tu motivación para crear Absolutamente. esta obra. Cuéntanos un poquito sobre eso también. O sea, el mito de Sergio Larraín existía hace mucho tiempo, era enorme, ¿no es cierto? Este gran fotógrafo de Magnum, el único chileno, el único latinoamericano hasta ese minuto, en pertenecer a esta agencia tan prestigiosa como lo describía Sergio en una de sus cartas, la aristocracia de Magnum, ¿no? Era como Sí. inalcanzable. Y él estaba ahí, pero estando ahí, decide retirarse porque en realidad no se siente satisfecho. Imagínate qué es eso, ¿no? Ya lo Entonces, transforma en un mito ese acto revolucionario de dejar atrás Magnum. o sea, yo creo que mucho hemos hablado con amigos y amigas sobre este tema y quizás lo que lo hace más famoso es precisamente el retiro, ¿no es cierto? Abandonar la escena y dejar Así es. vacío el escenario y la ausencia tiene más presencia que la presencia. Como lo que pasó con Salinger después de escribir El Guardián en el Centeno. Exacto, exacto, exactamente. Sí, bueno, Entonces, y muchos otros también me imagino que eh, habrán en la eh, historia. o cuando se roban la Mona Lisa, ¿no es cierto? La- O cuando se robaron acá, hay un documental maravilloso que es Robar a Rodán, que robar a habla Rodin, lo vi. precisamente de este acto, ¿no es De cierto? este vacío que ensalza la, la, Exacto, la presencia. Es cierto. exactamente. Entonces, bueno, como no estaba esa historia en ninguna parte, y ¿Sí? Sergio siempre fue un referente, siempre fue un fotógrafo que yo conocía, que sabía la historia, conocía sus fotos, las que se habían publicado, no había mucho material tampoco, pero la historia de su retiro no estaba contada en ninguna parte, ¿no es cierto? Como halo de misterio, era algo muy atractivo. Y después de su muerte, aparecen algunas entrevistas a sus hijos, a sus hermanas, a una expareja, en donde se deja ver esta historia. Una sobrina, la Rosario Mena, escribe un artículo en la revista Paula. En fin, aparece un mundo que, no es, que sonaba muy interesante y decidí ir en búsqueda. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacer una película de la reina? ¿Por qué no ir a buscar a esas personas y que nos lo cuenten y verlas y ver archivos? Y todo el mundo me decía, no, olvídalo, es inaccesible, la familia, no, la familia Larraín no habla del tema, eh, Así, Magnum es ¿ah? inalcanzable, como que todo era prohibitivo, todo era no, 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 olvídalo. Generalmente me ha pasado en todas las películas, cuando yo cuento a mis amigos o gente que está vinculada a las historias que quiero contar, me dice, pero ¿para qué vas a contar esa historia? ¿A quién le interesa? No te ¿Qué metas será ese ahí. afán Uf, de no, tirar para bueno, abajo pero la idea ajena? No sé. por lo mismo, eh, uno dice, a mí me interesa, a mí me hace bien hacer esta historia, vamos. Y lo que encontremos va a ser bueno. En este caso, como era más difícil, aparentemente, eh, la actitud fue muy zen, muy decir, bueno, aquí y ahora, lo que tenga que pasar va a pasar, Lo que venga será bienvenido. y con mucho desapego vamos avanzando, así no nos frustramos, no hay deseo, por lo tanto no hay sufrimiento. Muy budistas, muy Muy, sabios, muy iluminado, debemos muy decir. Muy, iluminados, muy la ¿ah? reina en sus últimos años. Muy la apuesta de la raíz, el discurso, que es un Claro, discurso oriental, no es un discurso de la raíz. Bueno, claramente. y fuimos en esa actitud y es así como también siento que eso fue percibido por la gente con la que fuimos a hablar porque no sintieron ansiedad, no sintieron presión,
Y eso yo creo que fue muy bueno, porque de alguna manera se crea la confianza para que la familia abra las puertas de la intimidad familiar. La hija, que es Gregoria, que fue una de las primeras personas con las que hablé, también confía inmediatamente en el proyecto y yo le propongo como ir por etapas, ¿no es cierto? Primero, completar el desarrollo, conseguir financiamiento para ciertas etapas y a medida que las íbamos consiguiendo, logrando, avanzábamos. Y así fue todo el proceso que duró desde que hablé con Gregoria unos 5 años hasta que estrenamos, porque es lento, pues lento. Esta es una idea que nadie te pide, nadie te dice, toma, aquí hay plata, haz una película sobre la reina. Tú tienes que construir todo desde cero. Y eso es lo que la gente no entiende. ¿Por qué te demoras tanto en hacer una película? Me dice. ¿Por qué tus procesos productivos no son rentables? Tú, pero es que no tiene que ver con eso, les digo yo. Es otra manera, porque si tú te demoraras menos, no lograrías la profundidad, no lograrías la confianza. Sería un reportaje más, hablando siempre de lo mismo, del lugar común. No encontraríamos esas grietas, esos lugares que definen finalmente a un personaje tan importante, creo yo, como Larraín, como artista, ¿no es cierto? Como lo que hizo, para poder descubrir por qué hacía las fotos que hacía, por qué abandona o no la fotografía, qué es lo que abandonó finalmente Larraín. Entonces, eh, se abren muchas más preguntas de las que quisiéramos, de las que podemos responder incluso, y salimos del lugar común en el que estaba Larraín, ¿te fijas? Que esta como santificación Sí. del artista iluminado, que no es verdad. Larraín fue un tipo atormentado, que no logró llegar a la iluminación, pero el problema no es iluminarse, el problema es bajar después a la tierra y convivir con los seres mortales que no están iluminados, ¿cachai? Sí, Ese así es el es. desafío del Ese es el Buda. contraste. Y yo me imagino que otro desafío, además de ese, para ti debe haber sido concluirlo. Yo me pregunto personalmente cómo se concluye un Mm, proceso yo mm, siento que es orgánico, que está siempre en movimiento, que siempre queda algo que no sí. cerró. Porque a lo mejor se requiere una iluminación o una epifanía para poder decir este es el punto final. O simplemente hay que dejarlo ir sabiendo que está inconcluso. Bueno, esa conciencia hay que tenerla desde el día uno. Una película jamás va a poder dar cuenta de todo, jamás va a poder contar, ¿no es cierto?, la verdadera historia, porque no hay una sola historia, ¿no es cierto? Eh, Mira, cuando yo sentí que la película lograba contar dos cosas. Una, que Larraín no había abandonado la fotografía, que eso era, que había vuelto, ¿no es cierto? Cuando yo encontré una carta de Larraín que decía que él había vuelto al paraíso eh, el año 91, 92, que había vuelto a tomar fotos, qué sé yo. Entonces, chuta, y en Magno me encontré un montón de fotos que él siguió enviando, ¿no? Desde Chile. Entonces, todo ese mito se caía muy rápido. Sí, Eso era claro, un una gran cosa, hallazgo. como Sí. que él nunca abandonó su pasión por fotografiar y su vínculo con eso. Y lo otro es que si después de ver la película alguien entiende mejor las imágenes de Larraín, aprende a mirar las fotos de Larraín, la película hemos conseguido algo, ¿no es cierto? O sea, Perfecto. uno que ya conocía el trabajo de Larraín, después de ver la película, ahora entiende el trabajo de Larraín. Porque al principio uno ve las fotos sin conocer su historia y es algo, son fotos potentes que te provocan cosas, pero tú no sabes por qué. Y en la película yo creo que te explica bastante, te acerca bastante a su postura estética, ¿no es cierto? Que tenía que ver con esta cosa de los bordes, ¿no es cierto? De la, que si tú lo lees en profundidad, tiene que ver con que sus fotos eran casi un manifiesto de vida, que es Sí. esto de irse retirando del cuadro, de ir saliendo de cuadro de a poco y estar pero no estar, ¿no es Esa cierto? centrífuga de la que habla Gómez Rovira. Lo que habla como Rovira, que están Sí, como vacías en el centro, sí. y esto tan fascinante que es fotografiar el aire, ¿qué es eso? ¿No? Es como si nosotros, los objetos, estuviéramos solo para señalar lo invisible, ¿no?
y eso es como casi de magos, ¿no? Es como un juego ahí muy, muy, muy bonito, muy entretenido. Ese juego que hace Entonces, con sus padres también, que hace con la inmensidad del entorno versus la pequeñez del humano. de lo humano, ese es otro gran hallazgo. O sea, Larraín Sí, era fotógrafo muy joven. Todos pensábamos que había partido con los niños del Mapocho, ¿no es cierto? Los niños abandonados y vagabundos del río, que vivían bajo los puentes del río Mapocho. Pero en realidad él tenía un trabajo anterior muy, muy potente, donde transmitía sus emociones, lo que él sentía en relación a la gente que fotografiaba, y lo hace de una manera excepcional, ¿no? Y por eso elijo esas fotos, porque también fueron descubrimientos que nos van explicando que este gallo era ya un tremendo fotógrafo a los 18 años, era un iluminado de la fotografía a los 20, y lo único que hace en su vida es ir descendiendo, ir alejándose de eso, como ir bajando de ese nivel tan alto al que llegó, ¿no? En su pero juventud. ¿y qué pasa con su, tú hablas mucho sobre la última parte de su obra, es decir, la obra de la última parte de su vida, mejor Sí, planteado, que fue un sí, hallazgo para ti, y bueno, y Kudelka, Joseph Kudelka habla también sobre esta obra en el documental, sí. menciona que quizás se valoró de otra forma, tal vez Mm, tuvo menos valoración que su obra más temprana o la obra que realizó con la mafia, en sin siciliana. duda. ¿Qué opinión te merece a ti la valorización estética, artística, crítica, histórica de su obra más tardía? ¿Por qué se diluyó tanto en esta dimensión? Porque yo creo que se diluyó y se comparaba con su trabajo Ajá. como reportero para Magnum, ¿te fijas? Y todo el trabajo que hizo también en el año 63 en Valparaíso, que es como el periodo más fuerte en que trabaja en Valparaíso, donde se va a meter a los bares. Sí. Y es eh, su libro, de ahí sacó el libro Valparaíso, de ¿no? ahí sale el libro, por supuesto. Ujú. Yo creo que se le estanca, pero es porque es la mirada francesa también. Hay que pensar que ese libro lo edita Agnès Sir, que es hoy día actualmente la directora de la Fundación Henri Cartier-Bresson, que fue el creador de Magnum junto con Robert Capa, y es como el gran exponente francés de la fotografía, ¿no es cierto?, documental. Y Larraín fue un aprendiz de Cartier-Bresson, pero terminó trabajando con él, ¿no es cierto? Sí. O en su misma agencia, invitado por él. Ahora, yo creo que no se valoriza el trabajo de Sergio posterior porque, claro, no era un trabajo, si tú quieres, como autoral en la vanidad del ego del creador, ¿no? Había un Ujú. desprendimiento y eso molesta mucho a los que son artistas que han dedicado su vida a cultivar ese ego creador, vanidoso. Es un rupturista. Lo que hace Larraín es venir a proponernos una nueva manera de vivir sin vanidad. A él le cuesta mucho porque es difícil. Estamos muy acostumbrados a vivir entonces, en un mundo en que tenemos que ser los mejores, competir, incluso con nuestros pares, estar siempre en pugna. En cambio, él tenía una cuestión que intentó, yo creo que es algo muy difícil de hacer, que es que en esta idea de retirarse de escena, salir del cuadro, como decíamos, eh, buscar esa tranquilidad que da el no reconocimiento, el que no te estén ni criticando ni adulando. eh, pero Claro, hay los que decir beneficios que, del anonimato, como dices, de la invisibilidad. exacto, pero él era muy juzgado, él juzgaba mucho, él también daba unos juicios tremendos, ¿ah? O En sea, sus cartas, claro, sobre todo, su era retiro tremenda. Sí. era súper heavy con su familia, sobre todo, era muy duro, muy duro. Y artísticamente también, con la gente que le llevaba sus fotos, así como, don Sergio, míreme, opíneme las Uy, fotos, y los destrozaba, así como, no sirve para nada. ¿Sí? Entonces, claro. pero él siguió haciendo estas fotos que son los Satoris, ¿no es cierto? Que yo encontré varios, de hecho a mí me regalaron un par en Tulagüen, gente que tenía estas fotos, que tenía muchas. Él Ujú. las copiaba en su casa y las tenía y eran como a la par de estos libritos que escribió posteriormente, que también hay otra historia como
que tiene que ver por qué hice esta película, que fue que en mi casa estaba el libro Valparaíso, ¿no es cierto? Estaba ese libro del año 91 con las fotos de la noche porteña, ¿no es cierto? Algunas. Y también llegaron a mi casa estos libritos, que son los Kinder Planetarios, ¿no es cierto? Atrás dice, Sí, en realidad se llama Texto para el Kinder Planetario. O sea, ya. el Kinder Planetario somos nosotros, tú, yo, Felipe. La sociedad está en la etapa del Kinder. Por lo tanto, necesitamos elevar nuestro nivel de conciencia para transformarnos en adultos espirituales. Estamos en el kinder espiritual, por eso somos egocéntricos, por eso somos peleadores, por eso somos unas guaguas, ¿cachai? Esa es como la tesis, ¿no? Bueno, eso Y, da para un tema largo. Por eso bueno, tenemos también lo que tenemos ahora, todo lo que estamos y él viviendo. escribe, no sé si los habéis visto, no sé si los conoces. O sea, tenemos un libro acá que me parece que hay algunos extractos, un libro que reúne toda su vida, un libro Bueno, biográfico. sí, hay el Que gris hay grande. dibujos, Sí, están las ahí obras hay bastante material. Sí, de su última etapa, claro. sí, sí. Pero todos estos libritos, este es uno que hizo él, este está empastado por él, Ajá. se llama Reconciliación, creo que fue uno de los primeros que hizo, y partía todos los libros con este Alhamdulillah, como Sí, lo adorando a vi. Dios. Está en el libro que tengo acá, que es de su biografía, como Entonces, una recopilación. Ujú. cuando llegó este libro a mi casa, yo dije, bueno, ¿qué pasó en la vida de este gallo que pasó de hacer imágenes de la luz exterior, ¿no es cierto? Sí. A hacer estos libritos sin fotos, que tienen textos, que hablan es como una poesía mística con consejos, que hablan de la luz interior, ¿no? ¿Qué ocurrió en la vida de este gallo que pasa de mirar hacia afuera a mirar hacia adentro? Ajá. Sí. Obsesivamente, porque Ujú. él lo deja todo en el sentido de que no vuelve atrás, digamos, su retiro es progresivo, va lentamente buscando este camino, y lo que es determinante en su vida es el encuentro con Oscar Ichazo, que es este gurú boliviano, que le enseña técnicas para elevar su estado de conciencia y fundirse con el todo, ¿no es cierto? Ser Ajá. uno con el todo, ¿no es cierto? Y esos estados de conciencia los conseguían antes con su amigo Claudio Naranjo tomando ácido lisérgico, LSD. Eran los mismos estados, pero ahora no se drogaban, ahora hacían unas respiraciones, una gimnasia y lograban esos mismos estados. Y ahí es cuando arman lo que se llamó el grupo Arica, o el taller también se llamaba, era como... Y ahí nace el grupo Arica, que después tiene un camino propio, digamos. Oscar Ichazo termina en Nueva York cobrando en dólares los cursos y Sigue un camino distinto, digámoslo, que claro, el de la raíz. comercializó. Sí, porque ahí Larraín se aleja también de eso, pero esa etapa marca mucho a Larraín en el sentido de que él ahí dice ya no hay vuelta atrás, digamos, y termina viviendo en Viña primero y después en Viña del Mar y después compra su casa en Ovalle y en Tulahuen, donde termina prácticamente la mitad de su vida, la termina Ahí. en, en el Limarí. Y tú crees que él, hasta sus últimos días, sintió porque tú ves, a ver, cómo plantearlo? Los orígenes de él, que es un tema que se ha discutido mucho también, su Mm. entorno, sus privilegios o su condena, ¿cómo llamarlo? Qué tanto fueron condena y qué tanto fueron también una ayuda o un beneficio? Mm. ¿Qué pasaba ahí con él en cuanto a su génesis, a su origen? Él con su origen, tú dices con la familia, Sí, con familia. su padre. Bueno, Sergio aparentemente nunca se llevó bien con su padre, nunca se sintió reconocido por su padre. Yo creo que nunca se sintió querido como él quería que lo quisieran. Yo creo que ahí ¿Cómo hay un quería que lo tema. quisieran, crees tú? No lo sé, pero lo que yo puedo leer de esa relación y de su opción espiritual es que él no se sintió acogido en esta familia, que él no fue feliz de niño. Yo tengo la teoría y con muchas pruebas que
de que la gente que busca un camino espiritual es porque lo ha pasado mal en su infancia. Es porque hay un amor basal, hay algo en su infancia que los dañó mucho. Y ese amor basal que todo niño necesita se vio truncado. No sé cuál es esa historia, no llegué tan adentro de la intimidad de los Larraín, pero hay algo en la vida de Sergio, estoy seguro, que lo afectó profundamente. Entonces él nunca se siente cómodo ahí, nunca siente que encaja bien. Y todo lo que hace sus padres es rechazado por él, ¿no? Hay una cosa ahí de amor-odio, ¿no? Estas relaciones difíciles, en que permanentemente hay una pugna ahí en que Larraín ya más adulto le critica mucho a su padre, se lo saca en cara, y reniega completamente de su condición social, de su estatus, de esta aristocracia también culta, ¿no es cierto?, que era su padre y su familia. Claro. Entonces, el retiro también tiene que ver con eso, ¿no? Con buscar un lugar en el mundo donde ser feliz, porque si tú te fijas en la vida de Larraín, el patrón que se repite es el abandono, es escapar, es salir de escena, ¿cachai? Primero Pero de su dejando siempre familia. una huella, de alguna u otra manera, Por supuesto, que porque es la foto. convivió y porque dijo lo que pensaba, por supuesto. O sea, él lo único que quería era que lo quisieran. Él lo único que quería era que lo... Pero claro, se crea esta como esquizofrenia también, entre decir, me retiro, pero no, ¿cachai? Como, yo creo que esa era su enfermedad. Ahí hay una enfermedad muy difícil que tiene que ver con lo que se dice y con lo que se hace. Yo Es creo que por que... eso mismo lo del retiro, lo de la esquizofrenia me parece interesante porque es incongruente o es contradictorio que una persona quiera desaparecer y al mismo mm, tiempo sea un fotógrafo, porque está dejando constantemente indicios y Huellas, marcas, claro. huellas de su existencia. Entonces es Sí. como es un doble, no sé Mm, si mm, discurso, pero una doble acción sí. bastante paradojal. Contradictoria. Sí, pues, totalmente. Y yo creo que todo el tiempo fue así, digamos, hasta el final, ¿no? Él quería, como decía, no hay que firmar los cuadros, no hay que firmar las fotos, pero mira la foto que hice, o llévate este regalito, y regalaba mucho sus textos. Entonces, yo creo que, pero, pero tiene que ver con una cuestión familiar, volviendo a la pregunta, como de no haberse sentido cómodo. Que hay que pensar cómo eran esas familias también, imagínate, mucha vida social, mucha, mucha superficialidad también, mucho pasarlo bien, mucho... Y los niños, lo importante, abrazarse, tocarse, tener intimidad con los hijos, no era una costumbre en las familias No. de los años 50, 60, incluso, o sea, incluso hoy la intimidad entre padres e hijos es escasa. Hay más conciencia, los padres más jóvenes tienen más conciencia de lo importante que es eso, pero antiguamente los niños vivían como casi en el ala opuesta de la casa, ¿cachai? Cuidados Sí, por nanas. Si eras rico, podías tener gente que cuidara a tus hijos y tú no los veías nunca. Entonces no había ese contacto de más de piel, más de tener una intimidad en la conversación, que yo creo que pensando en alguien sensible, como nos demostró que era Sergio, tiene que haberlo afectado. Y si había cosas más violentas, más mala onda, también, sin duda que él tiene que haberlo afectado y lo sí, marcó, y lo marcó claramente. Pero ¿no es bueno, lo llevó cierto? también a un camino que agradecemos todos hoy. Bueno, lo mismo digo, o sea, si no hubiese pasado eso, no hubiese existido este motor que lo lleva, ¿no es cierto?, a hacer todo lo que hizo y que lo transforma en el personaje que es y el que queremos conocer y aprender también de eso. Totalmente, Claro. totalmente. Oye, y para ir cerrando, Sebastián, me gustaría preguntarte a ti, como creador, Mm, como artista, como cineasta, ¿cuánto mm. te dejas ver y cuánto te escondes cuando creas un documental o una película? ¿Cómo manejas tú eso? Porque hay una conexión emotiva, sobre todo en este caso me imagino muy Mm, fuerte, pero también hay mm. un afán intrínseco de objetividad, de distancia,
de perspectiva. Mira, hay varias formas de eso. Hay cosas, hay materiales de los que uno se enamora, con los que uno se siente interpretado y que están en la película. Hay otros que, hay otras hebras que tienen que ver más con la emoción, como tú dices, del montaje o de este proceso. La historia de Larraín tiene que ver mucho con mi historia personal en el sentido de que mi mamá, ponte tú, fue una gran buscadora espiritual. Mi mamá toda su vida buscó como este lugar, ¿no es cierto? Este lugar utópico al que llegar y sentirse plena. Porque había sufrido mucho de niña. Entonces, nuestra relación sí, fue muy difícil, siempre, muy compleja. Entonces, yo por eso le dedico la película a ella, porque siento que también al traer de vuelta a Sergio, la traigo de vuelta a ella también en alguna medida. Como que le reconozco su historia también, ¿no? Es como decirle, está bien, ¿no? Está todo bien con tu historia, con lo que te pasó. ¿No? Y creo que, pero además este personaje era fotógrafo, entonces también está esa ala que yo ya traía, que era la fotografía, que es el ala de mi padre, digamos, masculina. Entonces es como que se junta lo masculino y lo femenino en Larraín, en esta historia, pero desde mi historia personal, que es lo que me hace también entender y empatizar con Larraín en su dolor, porque yo tuve que hacer esa pega con mi madre también, ¿no? De poder ponerme en su lugar para entender por qué ella sufrió tanto en su vida. ¿Cachai? Tuve que hacer como una investigación sobre la vida de mi mamá, hablar con mis tías, Una investigación recopilar, paralela. recopilar información sobre mi madre, Uh-huh. para entenderla, ¿no es cierto? Información que ella no me contó. ¿Cachai? Entonces, lo mismo pasa con Larraín, finalmente es una investigación para poder desentrañar al personaje. Y como ya lo había hecho con mi madre, empaticé mucho con Sergio. Ahora, eso no quiere decir que en el proceso uno descubre al verdadero personaje y a veces el personaje no te cae tan bien como pensabas que te iba a caer. ¿Cachai? Porque también en el camino, en el viaje, Sergio dejó muchos heridos, ¿no? Hay mucha gente afectada por las decisiones que él tomó en su vida, ¿te fijas? Sí. Pero bueno, pero ahí entro yo, digamos, esas son, yo creo que uno siempre recurre a su historia personal como para sintonizarse emocionalmente con los temas. Porque es lo que uno conoce también, ¿no es cierto? Sí, es la manera que uno tiene de entender más en profundidad y no superficialmente, no solo con lo que te dicen, sino que con lo que uno intuye, con lo que uno siente que está pasando ahí. A veces yo trabajo mucho con la intuición de decir aquí está pasando algo, y ahí es cuando me meto en el tema. Aquí si el radar lo he trabajado mucho y lo cultivo mucho para las relaciones humanas, sobre todo para mi trabajo. Creo que es muy importante porque en el fondo es tratar de ver en donde no se puede, en las profundidades, ¿no? Como sí. Poder entender que algo puede contarse o podemos descubrir algo, como que hay algo por ver y entonces hay que sumergirse, hay que lanzarse, hay que, ¿cachai? Tomar aire y lanzarse y encontramos cosas. Perfecto. Pero porque tiene que ver con una intuición de que eso existe, de que eso se puede... Eso, de esa manera. Y a mí me encanta trabajar con archivos y que esos archivos nos hablen y nos transmiten y nos hagan viajar, como lo audiovisual y lo visual, en el caso de la foto, como una máquina del tiempo también, ¿no es cierto? Que te permita ir a ese viaje, a esas épocas, que sea un viaje de verdad, una máquina del tiempo. Y creo que es lo más parecido a la máquina del tiempo, una película, ¿cierto? Concuerdo. Eso. Sí. Bueno, yo como espectadora te puedo decir que sí, que esa emoción y se transmite, esa verdad, esa intuición cuando uno ve la película. Así que lo agradecemos mucho por haberte aventurado y sumergido.
Sebastián, gracias por esta conversación, te deseamos lo De mejor en nada. tu nuevo proyecto, no sé si nos quieres contar algo de lo que viene ahora, porque me imagino que con la pandemia, no me imagino, para todos ha cambiado muchísimo nuestra manera de ver el mundo y de ejercer el mundo también. Heavy. Bueno, sí, los proyectos que existían antes de la pandemia, antes del 18 de octubre, porque nosotros venimos desde el estallido, ¿no? Como que no hemos Sí, parado. Eh, Cambiaron mucho, o sea, como que se detuvieron muchos proyectos en los que estaba iniciando. Eh, entonces, estoy repensando todo, también lo que quiero contar, de lo que quiero hablar. Creo que quiero hablar de cosas que no están dichas tan bien y tiene que ver con una cosa más colectiva, pero desde dónde decirlo, el tema de siempre para una película es cómo lo resuelves, cómo lo cuentas, lo que quieres contar. ¿Cuál va a claro. ser la forma en que vas a contar eso? Cuando Ujú. uno encuentra esa forma, se puede lanzar. Pero antes, solo son ideas que están dando vuelta y ganas, pero hay cosas que yo creo que pronto van a salir a la luz, pero por ahora no puedo contarlas porque son muy incipientes, son muy, perdón, pero No, por eh, favor, con esto que nos estás diciendo ya es algo. ¿Cómo se eh, abarca, más que nada, más que el producto en sí, cómo se abarca este sí, proceso o sea, de... yo creo que es como uno se acerca a los temas hoy es distinto, de todas maneras, o Es sea, como, como, se hace- es como la luz, buscar la luz interior, y es como lo que la raíz decidió hacer, nosotros tenemos que hacerlo, mm, porque no nos estamos queda otra obligados. opción. Claro, Bueno, sí, es muy sincrónico con lo que nos está pasando. Él se retiró voluntariamente a estar con él claro, mismo, en esta introspección, ¿cachai? En su celda de monje. Nosotros estamos obligados a estar en nuestras celdas de monje, que son nuestras casas, nuestras sí. piezas, a estar con nosotros mismos, a entendernos, a Exacto. aguantarnos. No, Ujú, bien impresionante, bien sí. impresionante. Así Entonces, que ahí se pueden la sacar hartas raíz es lecciones. como muy actual, como que sus fotos fueran para este momento, Sí, como, absolutamente. como que fueran mensajes que se descodifican hoy. Antes no hubiésemos podido leer a Larraín. Hoy podemos leer en plenitud la obra de Larraín. Mira, ¿Cachai? Eso es muy potente, creo yo. Como que llega en un momento muy preciso en que estamos, además en Chile, no solo el tema de la pandemia mundial, sino que en Chile estamos redefiniendo el país que queremos tener. O sea, ¿qué es eso? ¿Cachai? sí, Llega la discusión constituyente, la raíz, ¿no es cierto? Eh, sí. Me parece muy bonito que sea así en todo caso. Hay una conjunción de varios fenómenos y varias Eh, cosas. Eso es lo mm, lindo de la vida. sí, sí. Bueno, Sebastián, muchas gracias por esta conversación.